Hebreos capítulo 11 del versículo 16 en adelante. Vamos a estar yendo a esta lectura. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Honrando a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si ahora usted lee más adelante o sigue la lectura, dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Extienda sus manos y ore sobre mí, por favor, para que en este día sea Dios usándome como el instrumento a traer esta palabra. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Demos palmas a Dios. Demos gloria a Dios. Ahora puede sentarse. Amén. La palabra de Dios es tan especial que cuando la estudiamos, cuando le dedicamos tiempo, a nosotros realmente el Espíritu Santo nos hace sentir de que estamos en deuda. ¿Escuchó? Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y empezamos a investigar en ella, empezamos a indagar. Si usted lo hace, amén, vamos a dejar que los hermanos, porque veo que hay miradas por acá, miradas por allá, y voy a darles tiempo. Gloria a Dios. Amén. Los niños, hay niños grandes también que uno queda en deuda cuando uno lee la palabra de Dios. Uno se da cuenta que no le está dando a Dios el 100% que Dios pide y demanda. Uno llega a darse cuenta que realmente en la escritura, en la palabra de Dios, hay unas profundidades que nosotros no estamos aprovechando. Y eso no es solo para el predicador.
No es solo para el maestro. La palabra de Dios es para todos, para grandes y pequeños. Porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que cuando uno llega, independientemente teniendo ministerio o no, conociendo la verdad, uno llega a ser libre de tantos paradigmas. Uno llega a ser libre de tantas filosofías humanas que existen. Yo no tengo que ir a preguntarle a nadie, con todo respeto lo digo, porque el maestro se llama Espíritu Santo, y cuando yo le busco, Él me enseñará, Él me llevará a entender lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que yo le digo, no puede haber una decadencia en la búsqueda con Dios. Por eso Pablo exhortaba y hacía énfasis en que muchos tenían que ser ya maestros, pero todavía había que darles la lechita, porque si no se iban de la iglesia. No entendían cuando venía la comida sólida, no estaban preparados para recibirla, y siempre había que andarlos atendiendo con la lechita espiritual. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos va a dar el conocimiento de la verdad? Si nunca nos esforzamos, si nunca ponemos de nuestra parte y nos recordamos que tenemos Biblia, si es que la llevamos el domingo que vamos a la iglesia. Y eso es lo que lleva a una decadencia espiritual. Eso es lo que lleva a que las iglesias no tengamos avivamiento. Eso es lo que está impidiendo que nosotros no esperemos que haya un culto para adorar y bendecir el nombre de Dios. Algo tenemos que hacer para salir del conformismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dejar la vida doble. Cuando yo leía esta palabra, me iba al capítulo 10 de Hebreos. Y en el capítulo 10 de Hebreos, yo estaba leyendo que allá dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No sé si funcionó, Emily, pero en el capítulo 10, en los versículos últimos, los hebreos están recibiendo una palabra donde se les dice un poquito. Y el que prometió venir, el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Y acá es donde continúa diciendo: mas el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Oiga bien, a dónde el escritor de Hebreos está queriendo llevar a todo aquel pueblo que va a leer esta escritura. A dónde va a tener que ser atraído y seducido por el Espíritu Santo a recibir palabra del cielo que lo va a transformar. Porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios hace un efecto poderoso. Y cuando la iglesia aquella, los hebreos, han recibido este mensaje, que un poquito, aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice que el justo por fe vivirá. Y el que retrocediere, dice, no agradará a Dios. Pero luego Él les está escribiendo y les dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Le está diciendo a los hebreos, quiero hacerles énfasis, que nosotros pusimos nuestra mano en el arado. Y el que pone la mano en el arado no es apto para mirar atrás.
Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para echarle mano a la vida eterna. Y está llevándolos a través del conocimiento que Él tiene a una gran verdad. Porque pronto se va la escritura al capítulo 11, donde el escritor empieza a detallar de lo que es la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Por eso les dice que el justo vivirá por fe. Y ahí es donde nosotros vamos aprendiendo, iglesia, a entender que los hebreos recibieron esta palabra. Y quizás muchos la dejaron pasar por alto, pero hubieron otros que la atesoraron en sus corazones. Hubieron otros que prestaron atención a lo que Dios les estaba hablando. Dios había usado a un hombre para escribirles esta epístola, pero ellos entendían que el que les hablaba era el que estaba y seguirá sentado y estará por los siglos de los siglos en su trono de gloria. Él es el que ha enviado esa palabra. Y la promesa es la que la lleva a la iglesia a la paciencia, a entender que el que prometió ha de cumplir. Y en sus promesas está ese advenimiento glorioso. Está esa promesa divina que un poquito más. Porque habían muchos que habían retrocedido, habían menguado en la fe, habían perdido aquella fe y habían vuelto a las costumbres mosaicas, a las leyes que recibieron. Por eso cuando el escritor les dice que el justo vivirá por fe, está llevándolos a querer entender de que ellos vinieron a conocer al dador de la vida. Por eso la Biblia, cuando nosotros vemos, es el libro más sagrado que existe en la tierra. Y hay tantos libros hoy en día a los cuales le dedicamos tiempo. Libros que podrán ser muy buenos, que los haya escrito Max Lucado o como el otro, aquel que a mí me gusta mucho, Joel Rosenberg. Otro como Benny Hinn de Buenos Días Espíritu Santo. Pero eso fue una experiencia para ellos. Pero la palabra de Dios, esta es una experiencia universal. Esta es la palabra de Dios, que no la podemos descuidar, que no la podemos dejar por un lado. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír palabra de Dios. Mano, que en la fe no mengue en usted. Si usted está en una iglesia donde no le están dando fe, salga de ahí. Si esta es una iglesia donde a usted no le están animando a buscar el rostro de Dios, busque otra iglesia. Porque eso es lo que Dios nos manda a nosotros en este tiempo. Vea que es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Yo le llevaba al contexto donde él les dice que el que prometió venir vendrá y no tardará. Y por eso Él les está diciendo, es la certeza, la seguridad de lo que esperamos. Porque no hay espera más gloriosa que esa. Yo no estoy esperando ganarme el 649 o el loto, whatever que existe en Toronto. Yo sé que soy peregrino y extranjero en esta tierra y estoy de paso. Esa es mi fe. Que la promesa gloriosa es que Él prometió llevarme a ese lugar donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más enfermedad. ¿Y cómo se pone uno cuando se enferma? Quisiera uno que lo atendieran con todas las comodidades
Pero esa es la promesa, la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una descripción de lo que el escritor da a través de la fe que tiene que haber. Y dice que por la fe muchos antiguos dieron buen testimonio. Lo dice Hebreos 11:2, ¿verdad? Si vamos a Hebreos 11:2, ahí dice que por la fe, por ella, muchos de nuestros antepasados alcanzaron buen testimonio para con Dios. Oiga bien, la fe llevó a aquellos que nos antecedieron a nosotros. Y en el capítulo 11 de Hebreos, usted al leer encuentra a un Abel, encuentra a un Enoc, encuentra a Noé, a Moisés, encuentra a hombres que dejaron marcada la historia. Dice que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe, Abel dice que dio a Dios una mejor ofrenda que la de Caín, por la fe. Pero eso no fue que solo un día que llegó a ofrecer esa ofrenda. Abel vivió una vida en la tierra donde aprendió a darle a Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque tenía una fe que lo llevaba a darle a Dios el primer lugar, a darle a Dios lo mejor de su vida. Por eso cuando el escritor de Hebreos viene a mencionar a aquellos que dieron buen testimonio, no buen testimonio con la humanidad, dieron buen testimonio para con el de arriba, porque el de arriba viene a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, le dijo. La sangre de Abel clama, la tierra aquella está clamando por la sangre de Abel que ha caído. Había dado buen testimonio. Oiga bien, ante los ojos de Dios había dado buen testimonio. Y agradó a Dios, porque vivió una vida agradable para Dios. Y dio un buen testimonio del cual Dios puede decir: yo soy su Dios, no me avergüenzo de llamarme su Dios. Y así sigue mencionando después de Abel a Enoc. Y dice que Enoc fue traspuesto de esta tierra. Y antes de ser traspuesto de esta tierra, Enoc fue agradable ante los ojos de Dios. Eso lo tenemos ahí más adelante. En Hebreos 11, capítulo 4, encontramos que Enoc fue traspuesto. Es que cuando esa fe nos lleva a creerle a Dios, por eso dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el escritor de Hebreos empieza a mencionar a uno tras otro. Enoc fue traspuesto. Y está haciéndonos recordar que también la iglesia será traspuesta, porque hemos agradado a Dios. Oiga bien, todo el que agrada a Dios en su manera de vivir, hay un simbolismo allí que también nosotros seremos arrebatados pronto de esta tierra. Es por fe, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por medio de la fe dice que muchos de aquellos alcanzaron buen testimonio para con Dios. Y a los hebreos se les menciona también allí hasta la mujer aquella prostituta llamada Rahab, que ella había escondido 2 espías porque creyó a lo que ellos le habían dicho, que esa tierra sería de ellos. Oiga, una prostituta que les creyó, que tomó la fe, tomó la palabra de que lo que le decían los judíos aquellos era que esa tierra iba a ser poseída por ellos. Y la fe de aquella mujer fue a llevarlos a esconder, porque recibió
Una fe. Este es el tiempo, iglesia, para tener una fe en Dios. Es el tiempo para no menguar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a nosotros a agarrar una fe que nos hará entender que este es el tiempo nuestro para vivir una vida santa para Dios, para empezar a ser vasos de su gloria, instrumentos que Él empiece a usar, no ser uno más del montón. ¿Escuchó lo que dije? No ser uno más del montón. Sí, porque iglesias hay muchas y no están tan llenas tampoco. Pero si aquellos pudieron dar testimonio para con Dios de la vida que vivieron, porque menciona también a Moisés. Y Moisés dice el escritor que prefirió más las promesas de arriba que los placeres que le podía dar Egipto. Prefirió la promesa del invisible. Prefirió esperar en aquel que lo llevaría a la promesa. ¿Y qué no tenía Moisés para disfrutar y gozar en Egipto? Si era el hijo de la hija de Faraón. Y menospreció aquella posición. Prefirió mejor ir a sufrir con sus hermanos los hebreos, los judíos, que antes los deleites del pecado. Oiga bien, donde la fe empieza a hacer el efecto en una persona cuando le cree a la palabra de Dios, porque desde que era niño fue escondido por su padre y sus padres lo tuvieron con él y lo instruyeron, lo prepararon. Tú no eres un egipcio, tú eres un judío, y recuerda que el dador de la vida tuyo está allá arriba. Eso marcó la diferencia en un hombre como Moisés. Porque cuando llegó el tiempo, recordó que él no era un egipcio, él era un hebreo que había sido llamado para marcar la diferencia. Y el escritor allí va mencionando a uno por otro, menciona hasta la Sarita, aquella mujer estéril, a Abraham, el padre de la fe, al que se le dio la promesa. ¿Dónde estaba la fe de estos hombres que los hizo creerle a Dios? ¿Dónde está la fe que en estos hombres los llevó a sufrir consecuencias? Los llevó a pasar, dice la escritura, por tantas cosas. Dice que el mundo no era digno de ellos. No los merecía el mundo. Y no supo valorarlos ni apreciarlos. No aparecían en las primeras páginas del newspaper, del Hebrew newspaper. Nunca aparecieron en primera plana de los periódicos en Jerusalén. Nunca, porque ellos buscaban una patria de arriba. Ellos estaban buscando a través de la fe que habían recibido la ciudad celestial. Y eso solo se recibe a través de la fe en Él. Eso solo se llega a recibir en el corazón cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer el efecto en una vida. Por eso es que hay gente en el evangelio de años y los demonios se ríen de ellos. ¿Lo escuchó? Los demonios son reales y se mueven en las esferas. Y por eso es que hoy en día necesitamos valientes que se levanten en el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que marquemos la diferencia. Hombres y mujeres que en este tiempo le creamos a Dios. Sí, el mundo no era digno de ellos, como tampoco lo será de muchos de nosotros. ¿Usted no lo cree? Dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más digo? Como quien dice, le podría mencionar en este día muchos más. ¿Qué más digo?
Porque traía en mente a Gedeón, a Jefté, a Barak. Bueno, ¿y esos quiénes son? Están en la Biblia. No son muy conocidos esos nombres: Jefté, Gedeón, Barak. Bueno, Samuel sí, un profeta que ninguna de sus palabras dice la Biblia que cayó a tierra. Pero por allá encontramos también a un David, encontramos a un Eliseo que no lo menciona el escritor de Hebreos. No menciona al profeta de fuego como Elías, ni tampoco menciona a Job, del cual tuvo un testimonio allá arriba. Cuando se presenta Satanás allá arriba, Job tenía un testimonio intachable, porque había agarrado en allá la presencia de Dios, arriba, no en la tierra. No quería fama, no quería popularidad. Él allá arriba se había encargado de que allá su nombre fuera mencionado, de que allá lo levantaran en alto, porque cuando viene Satanás de rodear la tierra, yo no sé por qué se le pasó por alto al escritor de Hebreos, pero yo sí tuve más tiempo para indagar y ponerme a pensar. ¿No has considerado? No has, oiga bien, no, la pregunta es esta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¡Qué elogio! Dios está testificando de Job. Eso es lo que está haciendo Dios. Por la fe, dice, muchos antiguos alcanzaron buen testimonio para con Dios. Y Job es uno que Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios viene a testificar de su siervo en la tierra. Está en la tierra todavía, está allá, y yo puedo hablar de él. ¿Acaso no le ha acercado a él y a todo lo que tiene? ¿Quién va a tocar a aquel que le cree a Dios? El diablo va a venir a rodear y va a conocer la muralla de ángeles que habrán a mi alrededor. Pero si yo le abro puertas al diablo, si yo doy mi cuerpo al pecado, la muralla de protección se quita. El diablo tiene todo derecho a venir a hacer, no solo conmigo, sino de todo lo que hay a mi alrededor, de todo lo mío. Qué lindo es cuando Dios testifica: esta es mi sierva, ella ha hallado gracia delante de mí, se ha ganado un lugar especial. Yo me deleito cuando me alaba. Yo quiero escuchar su alabanza. ¿Usted cree que Dios no hace eso? ¿No has considerado? Es perfecto, es recto, temeroso de mí y también es apartado del mal. Era la fe que llevaba a Job a que él, su vida era intachable. Nadie podía venir a señalarlo. ¡Ah! Ese hermano va a su iglesia, está hablando en serio. Pero si eso no es nada. Oiga, sí, yo lo conozco. Hasta el apodo dicen que le decían. Y el apodo mejor no lo decimos, ¿verdad? Nos lo reservamos. Pero ser evangélico como ese es el más hipócrita. Así. No, pero es pastor, sí, pastor. Es pastor, sí. Pero yo lo conozco. Yo crecí con él y todavía tengo relación con él. Y cuando en confianza le digo: no seas hipócrita, no andes. No, pastor, sí, pastor. Y el de arriba, ¿qué dice? Y le dirá un día: apártate de mí, maldito hacedor de maldad, no te conozco.
Oh, pero en tu nombre eché fuera demonios. ¿Así? En tu nombre hice milagros. Qué lindo, porque Dios dice de Job: perfecto, recto, temeroso de mí, apartado del mal. Intachable, digno de ser halagado por Dios, digno de que Dios lo mencione como un hombre que se guardó para Dios. ¿Dirá Dios eso de mí? ¿Dirá Dios eso de usted? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Por la fe aquellos tuvieron la certeza de lo que esperaban. Por la fe en ellos tuvieron la convicción de lo que no veían. No hay que ver para creer. Marta quería ver la resurrección de Lázaro. Y le dijo: no, en la vida eterna. Yo sé que resucitará. Jesús le dijo: yo te digo algo en este día, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. No le hemos creído a Dios al 100%. Muchas veces nos movemos tanto en la carne que la fe nos falla, porque no andamos en el Espíritu. Y la fe es espiritual. El miércoles yo hacía énfasis en esto de que la fe es un fruto del Espíritu. Lo dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto de mi espíritu que el Espíritu Santo me da va a ser la fe de creer a la palabra de Dios sin cuestionarle. Es un don, porque dice que por el mismo Espíritu a otro Dios le dio fe. Es un don. Es un don, y por eso está haciendo énfasis el escritor de los Hebreos, para que la iglesia entienda y comprenda que esto es a través del Espíritu Santo, para que lo entendamos. ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuánta gente tenemos hoy acá? ¿Cuántos? ¿Unos 40? ¿Qué trabajo tendríamos que estar haciendo para Dios? ¿Cuál es la fe de creerle a Dios que no somos de esta tierra? Aquellos lo dieron todo, sacrificaron todo, porque sabían que tenían una patria celestial, tenían una ciudad allá arriba. No eran de esta tierra. Por eso muchos fueron aserrados, muchos fueron apedreados. También podemos traer, ¿qué más digo? Dice, porque Esteban fue apedreado y le dan a usted una piedra, usted sale corriendo, no espera por la segunda. Si usted mira un montón de gente y usted tiene un espacio para irse, hermano Cecilio, usted no espera la segunda. Ni de bobo que voy a esperar la segunda, yo me voy. Y Esteban fue muerto a piedra tras piedra. Gente que pierde su fe por estupideces de esta tierra. Gente que deja de creerle a Dios por boberías de este mundo. Gente que pierde la fe en el autor y consumador de la fe. Como dice la escritura, quitan su mirada de Jesús y la empiezan a poner en los deleites de la carne, en los entretenimientos y placeres. El mundo no era digno de ellos. Y cuando usted cree que el mundo es digno de usted, usted se deja ir a abrazar al mundo. El que se hace amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Punto. No hay que buscarle a la teología. No hay que buscarle a la concordancia una respuesta. La Biblia dice claramente que me constituyo enemigo de Dios. Cuando quiero ir al mundo a probar, a tocar, a hacer. Oh almas adúlteras. Así lo dice. Oh almas adúlteras. Y a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y se marca la diferencia cuando se está cosechando del Espíritu. Se nota, se ve. Porque hay gente que ni puede alabar a Dios. Hay una manifestación del Espíritu Santo y ni una manito se puede levantar. Dígame usted. Las manifestaciones de la carne y las manifestaciones del Espíritu se darán a conocer. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Cuando es tiempo de orar, veo a unos ahí. Parece que necesitamos pintura en el techo, digo yo. Parece que hay que hacer unos adornos, digo yo, porque es el tiempo de orar y están así. Es el tiempo de la palabra. Con todo respeto, y muchos leyendo la Biblia. No tuvo tiempo de leerla en la casa, que en el tiempo del mensaje viene a leerla acá. Esto lo digo porque lo he visto. Y si no lo viera en la iglesia, no lo dijera. Ellos no recibieron lo prometido en esta tierra. No lo recibieron. Como nosotros tampoco recibiremos muchas cosas que la Biblia nos menciona a nosotros. Vea lo que dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿De dónde vino el buen testimonio para ellos? Según el versículo 39, a Abel, a Enoc, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, aún a Rahab y a todos los que menciona el capítulo 11 de Hebreos, la fe les vino por el buen testimonio. Se dieron a conocer por un buen testimonio. ¿Cómo se dará a conocer usted? ¿Cómo? Con su testimonio. Por eso Dios habla de ellos y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se avergüenza Dios de llamarse Dios de usted? ¿O dirá, no, este es un hijo bastardo? Sí, lo dice. Que a todo el que recibe por hijo lo azota. Porque si nuestros padres terrenales nos han corregido, ¿cuánto más Él nos dará la corrección necesaria para que no seamos hijos bastardos? Sino que aprendamos que a través del buen testimonio se va a reflejar la fe que hay en nosotros. ¿Está captando usted lo que la Biblia nos quiere dar a entender en este día a nosotros? Que el buen testimonio suyo se oirá en los cielos, pero también en la tierra empezarán a decir, yo conozco a ese hermano. ¿Es ladrón o no es ladrón? ¿Es mentiroso o no es mentiroso? El buen testimonio. El testimonio de esa persona se ha llegado a conocer por la fe. La fe en la palabra de Dios, que yo le creo a Dios. Mas los perros estarán afuera, dice. ¿Y quiénes? Los adúlteros, fornicarios,
Dice que hechiceros también, como que el que anda en, usted sabe, buscando el amor, dicen, la fortuna. Como no doblan rodillas, se van a buscar al brujo, a la bruja. Pero ahí no entrará ningún hechicero, ningún mentiroso, ni que ame mentira. O sea que sí hay mentirosos y que aman mentira. Pero lo que el Espíritu Santo hace es una transformación. Cuando yo estoy creyéndole a Dios que no sirvo para nada, tengo errores, tengo faltas, pero vengo a Él completamente para que me cambie, para que me transforme. Hermano, la fe en nosotros se va a ir produciendo, se va a ir dando a través de la búsqueda, a través del sometimiento. La fe nos va a llevar a nosotros como aquella fe del centurión. ¿Ha leído usted aquel centurión? Le dice: yo soy hombre bajo autoridad, y te diré también que tengo soldados a mis órdenes, y digo a ese soldado: va, ve, y va rápido. A aquel le digo: ven, y aquí está el minuto. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace enseguida. Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra. Oiga. O sea, ¿quién le dio la fe a este centurión? ¿Quién se la dio? Si Jesús dijo: ni en todo Israel he encontrado la fe que he encontrado en este hombre. Ni en todos los judíos que conocen la ley, que conocen la palabra de Dios, he entendido que la fe que hay en este sobrepasa a todos. ¿A dónde nos va a llevar la palabra de Dios a nosotros? ¿Qué fe será que va a producir en cada uno si nos metemos con Dios y le damos nuestras vidas completamente, no a medias? No a medias. Dios no quiere nada a medias. Mejor vaya al mundo y goce. Dios quiere todo de nosotros y no le estamos dando todo. No le estamos dando el 100% que Él pide y demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe. Nos falta fe para creerle. Si Él lo dijo, si Él cuida de las aves, ¿cuánto uno más va a cuidar de mí? Él dice: mira los lirios del campo. Hoy es y mañana no es. Mira las aves del campo. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde? ¿Quién se la produjo al centurión? ¿Quién fue el que le dio la fe a aquella mujer cananea? ¿Quién? Fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, podríamos mencionar en este día también a la mujer del flujo de sangre. ¿Quién le dio la fe a esa mujer? ¿Quién es el que provee la fe en nosotros? ¿Quién? Aquella mujer tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Había gastado todo en doctores. Había ido al doctor de Bethesda. Había ido al doctor de Belén. Le habían dicho que en Samaria también había uno, y se había ido. Pero ¿quién le dijo que andaba uno que sanaba a los enfermos? ¿Quién fue el que le contó que había uno que a los ciegos de nacimiento les daba vista? ¿Quién llevó a aquella mujer no a decirle: pon tu mano sobre mí y ora? No a decirle: vengo a pedirte un milagro, por favor. No, la fe de aquella mujer la llevó a decir: si tan solo toco el borde de su manto. ¿Quién produjo la fe en esa mujer? Dígame usted cómo en nosotros no se produce la fe. Porque no dependemos de la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. No le damos el tiempo a la palabra de Dios. No oramos. No nos metemos con Dios.
y lo estoy diciendo en plural, no nos metemos. No dije usted no se mete con Dios. Lo hago en plural para que entendamos que todos somos los que tenemos que unirnos en esto. Todos nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo a darle lo mejor a Dios. ¿Dónde están las profetisas? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fuego que Dios empiece a usar? ¿Dónde están? Se fueron a tomar al Humber College el curso de fe. No tiene que irse a estudiar teología para que su fe empiece a depender de Él. ¿Quién fue el que le dio la fe a estos? ¿Quién si no fue el creerle a Dios y depender de Dios? Y aunque viniera lo que viniera, seguir aferrados a que la palabra de Dios es palabra de Dios y la vamos a guardar, la vamos a vivir independientemente de lo que nos toque sufrir. Pero ¿quién está dispuesto en este tiempo? ¿Quién empieza a poner su obra al trabajo? ¿Quién? No alcanzaron lo prometido. Por eso continúa diciéndoles que nosotros tenemos tan grande nube de testigos. ¿Sabe quiénes son esos testigos? Unos de los que yo le he mencionado. Así que teniendo tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Póngase de pie, por favor. Padre, he predicado tu palabra. Te doy gracias, Dios mío. Señor, aumentanos la fe. Llévanos, Dios mío, a tu palabra, a la oración. Llévanos, Señor, para que en este tiempo podamos gozar y disfrutar de tu palabra, a ser hacedores de ella, no oidores olvidadizos, no de predicar por predicar, siendo hacedores de ella, Dios mío, como tú hablas a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.